conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 4 del Diplomado de Deep Learning con Python de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Bueno, vamos a continuar. Estábamos en C03. Bueno, de hecho tenemos C03 y C02, ¿verdad? Entonces déjenme ir primero a C02, que es la parte teórica. C02, arquitectura. En un momento se los paso. Ahí está, ahí lo tienen. C02 y andamos en, ya vimos capa de salida, vamos a empezar con la parte de entrenamiento. Entonces díganme cuando ya estén conmigo acá en entrenamiento, por favor. Ok, Bruno me dice que ya. Aarón, ok. Michelle, vientos. Entrenamiento. Los porteros no nacen sabiendo a quién dejar pasar. Al principio todos tienen criterios malos. Imagina el primer día de apertura del antro. Entran personas que no deberían, se quedan fuera personas que sí encajaban, el ambiente no es el deseado, etcétera. Esto es una red sin entrenar. Toma decisiones, pero toma malas decisiones. Decide, pero decide mal. ¿Qué es el error? Algunas noches, a pesar de todos los filtros, algo sale mal. Entra alguien que causa problemas o se rechaza a alguien que sí encajaba. El ambiente no es el deseado. Eso es el error. Cada noche ocurre lo siguiente. Se toma una decisión, si pasa o no pasa a la persona de la fila. Se observa el resultado de haberlo dejado pasar. El ambiente es bueno, hubo problemas, el cliente realmente encajaba. Y el tercer paso es corregir los criterios, los pesos, las Ws de los porteros, para la siguiente noche. Nada va a cambiar de golpe, todo se hace con ajustes pequeños. El error no es una culpa ni un castigo moral, es simplemente la diferencia entre lo que se esperaba que ocurriera y lo que realmente ocurrió. Y lo importante es que el error no solamente es decir hubo error o no hubo error, sino que hay grados también. Noches un poco malas, noches muy malas, noches desastrosas. O sea, no solamente vamos a poder decir si hubo error o no hubo error, sino también por cuánto nos equivocamos, que realmente eso es lo que nos interesa, por cuánto nos estamos equivocando. Porque si tú sabes qué tanto te estás equivocando en algo, vas a tener capacidad para mejorarlo. Si no se puede medir qué tan mala fue una noche, no puedes aprender nada de ella. ¿Me explicó? ¿Sí se entiende? O sea, inicialmente tú tienes a tus porteros repartidos en salones, que son las capas, y cada uno de ellos pues tiene sus criterios y digamos que es la noche inicial, es la primera noche que abre el antro y a lo mejor contrataste a muchos inexpertos, muchos porteros inexpertos. Entonces, es de esperarse que al final de la noche hayan problemas. Conforme van pasando las noches, los porteros tienen que ir aprendiendo a mejorar los criterios. A lo mejor sí me tengo que poner más exigente en cuanto a la hora de llegada, o a lo mejor sí me tengo que poner más exigente en cuanto a la actitud del cliente, etcétera. O sea, ir cambiando los pesos. Eso es, por ejemplo, la hora de llegada y la actitud del cliente. Acuérdate que eso es lo que ve la primera capa. De la segunda capa en adelante, en realidad no ven al cliente, sino lo que están viendo, la información que recibe cada capa es lo que opina la capa anterior, el pensamiento transformado de la capa anterior. Entonces, por ejemplo, si en la primera capa, en la primera está el portero Luis y en la siguiente capa está el portero Roberto, Roberto tiene que aprender qué tanto valorar a Luis. Luis lo que valora es la estatura, la actitud, la vestimenta, la hora de llegada del cliente. Eso lo hace Luis porque está en la primera capa. Pero Roberto, que está en la segunda, Roberto lo que hace es valorar lo que opina Luis y los compañeros de Luis, los que están en la capa de Luis. Así que tiene que aprender a mejorar sus criterios. ¿Sí se entiende? Sus criterios y su sesgo. Aprender es ajustar criterios. Supongamos que hubo un problema dentro. El encargado final dice algo falló, entonces se revisa hacia atrás. Si algo llega a suceder, si hay algún fallo, lo que vamos a hacer es revisar hacia atrás.
este encargado final, acuérdate que estos ya viven en la capa de salida. Entonces, ya nos entregaron el resultado final, la Y que veíamos ayer, esta Y, que por cierto la modifiqué, ayer la había escrito mal. Esta, le puse un gorrito, ayer no lo tenía, entonces, pero ya está actualizado. Entonces, esta Y, acuérdate que era el resultado final, es el resultado que te arroja ya la última capa, la capa de salida. Entonces, digamos que ahí detectas que hubo un error, que hubo un problema. Detectas que hubo un error, que hubo un problema, entonces el encargado, el gerente dice, vamos a revisar hacia atrás. ¿Qué fue lo que falló? El contexto, el filtro del contexto, falló el estilo, falló el de la identificación. Es decir, se va a preguntar, ¿falló la capa de salida? O bien, ¿falló la capa anterior a la capa de salida? ¿O falló la capa anterior a la anterior de la capa de salida? Se va a ir yendo capa por capa, desde la capa de salida hacia atrás, preguntándose en dónde estuvo el problema. Después de una mala noche, el encargado no despida a todos los porteros ni cambia todas las reglas, porque eso te va a generar un caos. Es decir, cuando ya llegaste al resultado final y obtuviste una mala noche, no vas a despedir a todos los porteros o no vas a pedirles a todos que cambien sus criterios drásticamente, porque eso te va a generar un caos. Lo que tienes que hacer es ajustar los criterios poco a poquito. A ver, Luis, que estás en la primera capa, pon más atención en la hora de llegada. No vas a decirle, a ver, de pedir que lleguen a las 8 de la noche, pídeles que lleguen a las 11, 3 horas de diferencia, no. Pero a ver, fíjate qué pasaría si llegaran 20 minutos después, 8:20, 8:25. O sea, de a poquitos, cambiándole el criterio de a poquito, no de golpe a en una gran cantidad. Quizá un filtro fue demasiado permisivo, quizás algún otro fue muy estricto. Cada portero recibe retroalimentación y ajusta su nivel de exigencia ligeramente. El error tú lo detectas hasta el final, pero la corrección de ese error se distribuye hacia atrás, afectando a todos los filtros, todas las etapas involucradas, todas las capas involucradas. Ninguno entiende el objetivo completo del antro. Ninguno sabe qué es un buen ambiente en términos globales. Solo sabe si fue muy laxo o muy duro. Porque acuérdate que cada neurona no ve todo el sistema global. Cada neurona solamente recibe un resumen de la capa anterior. Así es como va aprendiendo la red neuronal. ¿Se entiende? Díganme. ¿Dudas hasta acá? Sale. Esto de memoria de la red creo que todavía no nos toca. Sí, no, esto todavía no nos toca. Vámonos entonces a C03, las matemáticas. Habíamos visto ayer este ejemplo, donde teníamos una red 3, 2, 3, 4, es decir, 3 neuronas de cada entrada. Es más, vamos a dibujarla. No guardé el dibujo. Vamos a dibujarla. ¿Era una red qué? 3, 2. Una red 3, 2, 3. 3, 2, 3, 4. Teníamos esta red, ¿no? 3, 2, 3, 4. Aquí está, 3, 2, 3, 4. Es decir, 3 neuronas, bueno, ya todo esto lo vimos ayer. Vimos los parámetros, dimos unos pesos iniciales, las matrices de importancias, las matrices de pesos, los sesgos, etcétera, etcétera. Incluso llegó un momento en el que calculamos cuando llegaban datos ya concretos, 2, 1, 5. O sea, cuando aquí aparecía un 2, aquí un 1 y aquí un 5. ¿Estamos? ¿Sí están conmigo ahí?
¿Se puede reentrenar una red desde un punto donde ya mostró obtener un buen rendimiento para no iniciar desde cero? Sí, de hecho, se hace bien ahí. ¿Hubo problema de audio? No, ¿verdad? No hubo problema de audio. Es que hay varias maneras de controlar la parte del entrenamiento, desde la tolerancia o el número de iteraciones que quieres hacer. Ya eso lo vamos a ver directamente en el algoritmo, ya cuando nos toque programar. Sí, me dicen que no hubo problema de audio. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos esta red. Habíamos hecho cálculos, calculamos quiénes serían los pensamientos crudos y los pensamientos transformados ya de cada una de las capas, o sea, de cada una de las neuronas. Y de hecho llegamos hasta el Y final, el Y gorro final, que ya es la última salida, es lo que me da acá como resultados. Es lo que la última capa, la capa de salida, me da como resultados. Tengo 4 neuronas, pues me tiene que dar 4 numeritos. Fueron estos. Por cierto, también hice una corrección antes de seguir avanzando. Ven que aquí le había puesto mal acá. Decía n out igual a 1, que les dije que ayer les dije que estaba mal, que debía de ser n out igual a k. Ya lo actualicé, ya lo corregí. Bueno. Entonces, vámonos. Propagación hacia atrás. Back propagation. Hasta ahorita sabemos cómo fluye la información desde acá, desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Ya sabemos que primero cada neurona recibe la información de la capa anterior, hace un resumen lineal, que multiplica por los pesos y suma el sesgo, aplica una fórmula, la función de activación, y el resultado es el pensamiento transformado de la capa y es lo que le pasa a la siguiente capa. ¿Estamos? ¿Sí recuerdan eso? Ok, vientos. Vientos, vientos. Entonces, sabemos cómo fluye la información desde la entrada, apaga el micrófono, cómo fluye desde la entrada hasta la capa de salida y nos da un resultado final. En este caso, 4 resultados, ¿no? Hay 4 neuronas en la capa de salida. Ahora, ¿qué es backpropagation? Hasta ahora hemos descrito cómo fluye la información hacia adelante. El cliente entra, bueno, llega a la fila, su información pasa por etapas, que son las capas, donde se toman juicios intermedios y finalmente el gerente da una decisión. Pero una red neuronal no es interesante solo por decidir, sino por aprender a decidir con el tiempo, aprender a decidir mejor con el tiempo. Supongamos que el gerente tomó una decisión final sobre el cliente, como dejarlo entrar, no dejarlo entrar, o asignarle un cierto valor numérico. Por ejemplo, o sea, no solamente puedes pedirle que el cliente diga entra o no entra, también le puedes pedir que asigne un número. Por ejemplo, ¿cuánto cree el gerente que ese cliente va a gastar? Sin embargo, existe una decisión correcta esperada. Tal vez el cliente sí debía entrar o no, gastar más o gastar menos. Esa información te va a llegar hasta después. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Qué tan buena fue la decisión que tomó la red, que tomó el gerente? ¿A qué es a lo que voy? Tú dejas pasar, por ejemplo, a Ramón, ¿no? Ya pasó, llega Ramón, aquí tomas los datos de Ramón en la capa de entrada y en la capa de salida te dice, déjalo pasar. Déjalo pasar, ¿no? Entonces, va, órale. Pero a priori, pues tú no sabes si Ramón va a ser un buen o mal cliente. No sabes cuánto va a gastar. A lo mejor no lo debiste haber dejado pasar, a lo mejor Ramón resulta ser una persona conflictiva y no debiste haberlo dejado pasar. Entonces ahí hay un error, porque tú lo dejaste entrar y la realidad te está diciendo que no lo debiste haber dejado entrar. Entonces, siempre hay un resultado verdadero. Este gorro que ven acá, es el resultado que predice la computadora, es el resultado que predice el cerebro artificial, pero siempre existe un resultado que es la realidad. No sé si me explico. O sea, digamos, por ejemplo, que el resultado no es si lo dejas pasar o no, sino cuánto va a gastar. Digamos que la red neuronal te dice que Ramón va a gastar 3,000 pesos y la realidad es que gasta 1,000. Hubo un error ahí. O sea, siempre va a haber un resultado verdadero. El Y gorro, repito, este es el resultado que te predice la máquina.
pero siempre va a haber un resultado verdadero. A ese resultado verdadero lo vamos a llamar Y. ¿Me explicó? Díganme. O sea, Y gorro es lo que predice la computadora. Es lo que la computadora dice que va a suceder. Déjalo pasar. Va a gastar tanto. Tiene buena actitud. Es un perro, es un gato, es un ratón. La probabilidad de ser, de merecer un crédito es de tanto. Eso es lo que te dice la computadora. Pero la verdad es que siempre hay siempre hay una realidad. Como por ejemplo, lo platicamos en Machine Learning, de hecho era tiro por viaje, cada rato lo hablábamos, ¿no? Por ejemplo, llega una mujer, le tomas las medidas de los lunares que tiene, cuál es el área promedio, el perímetro promedio, el máximo de área, el mínimo de área de sus lunares, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tú le dices, según mi sistema, según mi computadora, según mis cálculos, según mi método de Machine Learning, usted va a desarrollar un tumor benigno, pero te resulta que desarrolla un tumor maligno. Entonces, el Y gorro sería tumor benigno, el Y verdadero es tumor maligno. O sea, el Y verdadero es lo que sucede en la realidad, el Y gorro es lo que predice la computadora. ¿Se entiende? Entonces, para responder esto, o sea, qué tan buena fue la decisión que tomó la red, para responder esto, el gerente compara lo que decidió Y gorro, lo que decidió el sistema, con lo que sucedió o con lo que debió haber pasado, la Y verdadera. A partir de esa comparación se define lo que se conoce como función de pérdida, la cual denotamos por L. L de pérdida lost, ¿no? En inglés, L. Esto es, la pérdida depende de la realidad y de lo que se predijo. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo cuánto va a gastar Ramón, digamos que el sistema dice, Y gorro, les dije hace un rato, Y gorro es 3,000. O sea, el sistema predice que Ramón va a gastar 3,000 pesos. Pero la realidad es que Ramón gastó 1,000. Entonces el error, ¿qué sería? Sería Y gorro, lo que gastó, perdón, lo que la máquina dijo, menos Y, que es lo que realmente gastó, 3,000 menos 1,000, 2,000. O sea, tuvimos un error de 2,000 en esa predicción. ¿Sí se entiende? En abstracto, así como tal, la L me va a decir qué tanto me equivoqué. Función de pérdida. ¿Cuánto fue el error? Depende de la realidad y, pues obviamente, de lo que se predice el sistema. ¿Se entiende? La diferencia entre ambos sería el error. No necesariamente la diferencia, Fiorella. A lo mejor en este ejemplo de lo que gastó Ramón, sí, claramente, ¿no? El error es, la diferencia es Y gorro menos Y. Pero no necesariamente así es como se va a estar midiendo. O sea, hay varias formas de medir la pérdida. ¿Estamos? De nosotros sale el Y gorro. El Y gorro nosotros lo calculamos, Janina. El Y verdadero, eso te lo va a decir la realidad. Les voy adelantando cómo va la idea. Para los que estudian Machine Learning, ya saben cómo es la cosa. Pero para los nuevos, les voy adelantando cómo va a ir la idea. Tú vas a tener acá, por ejemplo, Y gorro. Y aquí vas a tener Y. Vamos a tener que entrenar a las neuronas. Es como si pusieras a entrenar a los porteros. ¿Cómo haces el entrenamiento? Pues vas a necesitar tener, déjame escribirlos al revés. Este que sea Y, este que sea Y gorro. Pues va a llegar un cliente. Va a llegar un cliente, Luis. Digamos que este cuate gasta 2,000 y aquí el sistema predijo que iba a gastar 4,000. Juan. Ay, ay, ay. Les digo que me mueve este teclado. Juan, que gaste 2,300 y que Gorro haya predicho 5,000. Apaguen micrófonos, por favor.
Luis, Juan, María, que la realidad es que ella gastó 1000 y el sistema predijo que iba a gastar 1001. Entonces, el error, en este caso, sería 400 menos 2000 menos 1600. 5000 menos 2300, 2700. 1001 menos 1000, 1. Aquí cometió un error muy pequeñito. Aquí por en medio, o sea, llegó el cliente, después, se tomaron sus datos. Para Luis se tomaron sus datos en la red neuronal y el sistema arrojó que iba a soltar 400, pero en realidad soltó 2000. Llega Juan, el sistema para Juan predice que Juan va a gastar 5000, pero en realidad gastó 2300. Llega María, el sistema predice para María que va a gastar 1001, pero en realidad gastó 1000. Entonces, te vas viendo los errores. ¿Cuál es la idea? Vas a comparar la realidad contra las predicciones. Y la idea de la red neuronal es que a partir de los errores cometidos se recalibren los pesos, las Ws y los sesgos de todas las neuronas para que a la siguiente vuelta estos errores se vuelvan más pequeñitos. ¿Sí se entiende? Y acuérdate, esto tú no le estás diciendo, digo, estamos hablando de un ejemplo muy, no encuentro el botón de, ya, ahí está. Esto tú no lo controlas, eso es el cliente como tal, es lo que el cliente está gastando. Esto es lo que tú sí controlas, porque aquí el Y-gorro, ¿cómo se construyó? Pues a través de la red neuronal, y tú eres quien diseñó esa red neuronal. Entonces, esto, ahí tú no tienes ningún poder, esa es la realidad. ¿Sí se entiende? ¿Se captó, Janina? No, aquí les decía la L, esta L, la función de pérdida es por el lost en inglés. Bueno, es que sí, se parece al símbolo de Lagrangiano. Y esto es un número. Este es un número. Este número mide qué tan mala fue tu decisión. Si el número es grande, es porque la red se equivocó muchísimo. Si es pequeño, pues es porque la red lo hizo bien. Hizo buena predicción. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tuvo un error muy pequeñito, significa que el Y gorro y el Y verdadero se parecen mucho. En cambio, acá fue un error muy grande. Acá, el error es muy grande, 2700. Significa que el Y gorro y el Y predicho y la realidad difieren. Tú lo que quieres es alcanzar a la realidad. No puedes modificar la realidad. Por eso lo que quieres es alcanzarla. ¿Sí queda mejor? Bueno, ¿quién tuvo la culpa del error? Acuérdate, la L mide el error. ¿Quién tuvo la culpa del error? Aquí viene la idea central de la propagación hacia atrás. La decisión final fue incorrecta, pero fue por culpa del último portero o de la última capa, fue culpa de algún intermedio, de algún portero intermedio, de alguna neurona en específico, de alguna capa en específico, fue culpa de un portero muy al inicio, que exageró la importancia de la estatura. Algún portero tiene un sesgo demasiado estricto. Entonces, al final, ya tuviste un error. Tienes el error. Y te preguntas, ¿a qué se debió el error? La red necesita repartir la responsabilidad del error entre todos los pesos y todos los sesgos de todas las capas. Es decir, te vas a repartirle la responsabilidad a todas las neuronas de la capa. Bueno, a todas excepto a la primera capa, ¿no? La capa de entrada, porque esa no hace cálculos, esa nada más observó. Pero a partir de la primera capa intermedia hasta la capa de salida, vas a repartir algo del error, la responsabilidad. ¿Quién se equivocó más? ¿Quién se equivocó menos? A lo mejor un mesero no se equivocó mucho, o sea, a lo mejor un mesero es un portero es muy bueno en sus criterios, entonces ¿para qué lo corriges? Pues a lo mejor tienes por ahí a un portero muy inexperto y a ese lo tienes que corregir. Matemáticamente,
la función de pérdida L depende de Y gorro. Depende de Y y de Y gorro, pero a Y tú no lo controlas. Entonces, en realidad, la L depende únicamente de Y gorro. Porque, repito, a Y tú no lo controlas porque es la realidad y tú no puedes modificar la realidad. No eres Thanos. A Y gorro es al que sí puedes mover. Entonces, realmente la función de pérdida depende de Y gorro. ¿Y Y gorro de quién dependía? Y gorro depende, que nos vamos para atrás, a ver las definiciones. Y gorro de quién depende. Aquí está. Y gorro depende de AR. AR, ¿quién es? Son los pensamientos transformados de la última capa de intermedia. Eso es AR. Y la AR, a su vez, ¿de quién depende? AR depende de los pensamientos transformados de la capa anterior. ¿Y la capa anterior de quién depende? De los pensamientos transformados de la capa anterior y así sucesivamente. Entonces, L depende, la pérdida depende de Y gorro. Y gorro depende de la última capa intermedia, de los pensamientos transformados de la última capa intermedia. La última capa intermedia, ¿de quién depende? De la capa anterior, o sea, de la penúltima capa intermedia, y así sucesivamente. Es decir, L, que depende de Y gorro, porque acuérdate que la Y ahí está, pero esa no se puede modificar, así que es constante, no es una variable como tal. L, que depende de Y gorro, que es o de qué otra forma puedes ver esa dependencia, como L, que depende de todo el historial, todo el historial. Esto llego lo que tengo aquí en rojito, es lo que tengo acá en rojito a un lado. Y ahora se va a usar la regla de la cadena para responder. Si cambia un poco este peso o este sesgo, ¿cuánto cambia el error final? ¿Sí me explico? O sea, lo que vamos a hacer es esta pregunta, porque realmente tú, ¿qué es lo que controlas de todo esto que ves acá? Controlas las Fs, ¿sí? Pero pues vamos a suponer que esas ya las tienes fijas, pero realmente entonces de acá, ¿tú qué controlas? Controlas las W, que son las matrices de los pesos, y controlas las B, que son los sesgos. Por eso es que te preguntas, si cambio poco algún peso, el peso de esta neurona, o el sesgo de esta neurona, ¿cuánto cambia el error final? ¿Me explicó? Sí, las dependencias no son lineales por la presencia de las funciones de activación. De hecho, ayer les decía, si tú tomas esa expresión en rojo y te pides que todas las F sean funciones lineales, todo esto que está acá se va a convertir en una función lineal, porque la composición de funciones lineales es lineal. Y entonces básicamente estarías haciendo únicamente como regresión lineal. Sí, de hecho sería una regresión lineal lo que obtendrías. Y pues como vimos en el curso de Machine Learning, las regresiones lineales son útiles, pero son las más aburridas de todos los modelos. Son los más débiles de todos los modelos. Nada más te permite separar en líneas rectas. Más bien, los A dependen, dependen a través de una función con argumento lineal del AR anterior. ¿Sí me explicó? O sea, lo que depende, lo que sí es lineal son los pensamientos crudos. Porque acuérdate los pensamientos crudos, ¿cómo se calculaban? Las zetas. Donde anda por acá. Las zetas. Estos sí son lineales. Pero las A ya no, por la presencia de estas F. Las A dependen a través de una función lineal, que son las zetas. Pero no son lineales por la presencia de la función de activación. ¿Sí? ¿Se me explicó? Para los que no saben a lo que me estoy refiriendo, más o menos estoy diciendo algo así. Más o menos estoy diciendo algo así. Imagínate que por acá están los puntos negros, por aquí hay puntos negros y que por aquí hay puntos rojos.
Pues imagínate, hay puntos negros, puntos rojos. Si todas estas Fs de acá, las funciones de activación, fueran lineales, fueran líneas rectas, esta cosa, para poder separar a los puntos negros de los puntos rojos, solamente lo podrías hacer con líneas rectas. Siempre te vas a equivocar. Por ejemplo, trazar esta línea recta, dejas puntos negros y rojos de un lado, negros y rojos de otro. O trazar esta línea recta. Tú lo que quieres es separar los rojos de los negros. Entonces, repito, si todas estas funciones fueran lineales, todas estas, las únicas separaciones que podrías hacer son con líneas rectas. Y siempre te vas a equivocar en este ejemplo. En cambio, cuando permites que estas F sean no lineales, ahí sí que puedes obtener fronteras más finas. ¿Sí? Poder separar así. Todo lo que queda dentro de esa zona naranja son puntos rojos y todo lo que queda afuera son puntos negros. Ahí es la importancia de estas funciones, de las funciones de activación, que no sean lineales. Repito, porque si todas fueran lineales, solamente podrías hacer separaciones con líneas rectas y la mayoría de las veces vas a tener una clasificación muy mala. Todo lo que está arriba de la recta son negros y todo lo que está abajo son rojos. Oye, pero abajo hay varios negros. No me importa porque todas mis funciones de activación fueron lineales. Pues entonces no metas funciones lineales en funciones de activación y eso sí te va a permitir poder separar con regiones más abstractas, más complejas. ¿Sí me explicó? Está padre, ¿no? Está padre porque, repito, todo lo puedes ver desde las puras ecuaciones. Desde la pura ecuación lo puedes deducir. Lo que sí es que casi la mayoría de las veces esta F out, la última, esta sí es lineal. En una buena cantidad de problemas, esta sí ya es lineal. O sea, la fórmula de la capa de salida. Pero todas las demás no. Pero bueno, ¿vamos bien? Estamos por acá. Entonces habíamos dicho, si yo cambio un poco el peso de una neurona, los pesos de una neurona o el sesgo de alguna otra neurona, ¿cuánto cambia el error final? Bueno, para los que somos hijos de Isaac Newton, sabemos que esto es precisamente el significado de la derivada. La derivada que te dice que cómo cambia una función cuando tú mueves tantito un parámetro. ¿No? Es el concepto de derivada. Entonces, por eso es que se utiliza la regla de la cadena. Para cada peso, acuérdate qué significaba esto, ¿eh? Es el peso de la neurona J de la capa I, déjame hacerlo más grande. Ahí está. ¿Qué era? Es el peso de la neurona J de la capa I respecto de la eseava neurona de la capa anterior. Déjame escribirlo. ¿Qué les dije? Es W sub IS lugar J. Esto es peso de la neurona J de la capa I respecto del resultado de la neurona S, una S de la capa anterior. ¿Sí lo ven? Correcto, viene la función de activación, va dictando cómo dibujar las separaciones. Porque todo lo que va dentro de la función de activación es una función lineal. Entonces, de alguna manera es como deformas líneas rectas para convertirlas en curvas, cosas así. Bueno, ¿se entiende esto? Díganme. Porque este es bien importante entenderlo, captarlo. Si quieren, vámonos al diagrama. Si quieren, vámonos al diagrama. Entonces me voy a fijar en esta. A ver, déjame escribirlo por acá. Le voy a poner W. ¿Qué será bueno? 2, 3. No. A ver, W. 3, 2.
1. Así lo voy a dejar. W321. Me está diciendo, fíjate, capa 3. Fíjate, capa 3. Es esta capa. Fíjate, neurona 1. Me está diciendo, fíjate, acá. Párate aquí. Eso es el 3 y el 1. Capa 3, neurona 1. El 2, ¿qué es? Es cuánto le asigna, cuánta importancia le da al resultado de este. El 2 es neurona 2 de la capa anterior. Lo que me dice aquí este texto. Peso de la neurona J de la capa I respecto al resultado de la neurona S de la capa anterior. Porque acuérdate que este va a soltar un número. Este va a soltar un A minúscula, el A2. A22, ¿no? De hecho. A12, perdón. O sea, este de aquí va a soltar, de salida, va a soltar al A, que será capa 1, neurona 2. Este es el pensamiento transformado de esta neurona. Esto es lo que le va a mandar. Lo voy a poner con esta. Esto, el A12, el pensamiento transformado de este amigo, es lo que le va a mandar a este. Pum, se lo manda. Voy a poner en negro. Se lo manda. Y entonces el W321 es este amigo que tanta importancia le da a este valor. Es que esa flecha roja como que no, como que puede confundir. Voy a escribirlos otra vez. A, que es el pensamiento transformado. Capa 2, segunda neurona. Ahí está. Esto es la información. Este número, este es un número. Este número es lo que él va a mandar hacia todas las neuronas de la capa siguiente. Entonces manda este número a todas las neuronas de la capa siguiente. El W321, el W321 significa capa 3, neurona 1, o sea, y el subíndice 2 significa qué tanto le interesa la información que le mandó o sea, qué tanto le importa el A22. ¿Sí se entiende? Sí, tienes razón. Tienes razón, aquí estoy. Los puse mal, ¿verdad? Porque cambié los índices. Sí, tienen razón por ahí. Gracias por la observación. No es W3, es W2. Es W sub 2, 1, S. Y no es cierto, aquí también es 2. Y aquí es 1. Sí, porque es capa 2, porque esta es capa 0. Capa 1, capa 2. Entonces, capa 2, según la neurona anterior, este es A1 entonces. Sí, tuve un error ahí con los índices. Es A1, 2. Ahí está. Si es pensamiento procesado, esa es la A. 1 significa capa 1, 2, según la neurona. O sea, es el pensamiento procesado de esta neurona. Y aquí es el peso, W. 2, capa 2, que es esta. 1, primera neurona. Y 2, este 2 que tengo acá, que viene siendo segunda neurona de la capa anterior. O sea, esto. Sí, ahí queda, ¿verdad? Joaquín, gracias por la observación, Joaquín. Sale. Entonces, volvamos al repositorio. Entonces, ya sabemos que es W y S, J. Cada sesgo B y J. Sesgo de la neurona J de la capa I. Entonces, por ejemplo, si la I valiera 1 y la J valiera 2, te estaría diciendo sesgo de la capa 1, neurona 2. O sea, el B12, 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 sesgo de la neurona 2
sesgo de la neurona 2 en la capa 1, o sea, el sesgo de este. ¿Sí se entiende entonces ya esta notación? Y entonces la L es la pérdida. Preguntamos, si cambia un poco un peso o un sesgo, ¿cuánto cambia el error final? Y dijimos que es una derivada. Pues matemáticamente, entonces, ¿qué es? Es la derivada de L con respecto del peso, o bien la derivada de L con respecto del sesgo. Esta operación de acá o este número de acá, estos son números, estos dos son números, este número de acá me estaría diciendo qué tanto va a cambiar el error si yo modifico el peso de la neurona J de la capa I con respecto de la neurona S de la capa anterior, y este de acá me estaría diciendo qué tanto cambia la pérdida si yo modifico el sesgo de la neurona J de la capa I. ¿Sí se entiende? O sea, en estos términos, lo que me está diciendo es, este símbolo de acá, me estaría diciendo, ¿qué tanto cambia el resultado final, el error final, si yo modifico este peso? ¿O qué tanto cambia? Sería este. ¿Qué tanto cambia si yo modifico este sesgo, el sesgo de esta neurona? Sí, y es que otra vez, vuelvo a lo de los hijos de Newton, porque acuérdate que el cambiar un poquito algo, matemáticamente significa derivarlo. Significa calcular la derivada con respecto a lo que quieres cambiar. Entonces, acá tú quieres ver qué pasa si modificas ligeramente al error, a la función de pérdida. ¿Qué pasa si modificas ligeramente digamos, un sesgo? Sería la derivada de la pérdida con respecto de ese sesgo. ¿Qué pasa si modificas el peso? El peso. Acuérdate que el problema es que cada neurona tiene varios pesos. Por ejemplo, esta neurona tiene dos pesos, ¿no? Porque es el peso que le correspondería a este y el peso que le correspondería a este. Entonces, esta neurona tiene dos pesos. Si tú cambias alguno de esos dos, o los dos, si los cambias poquito, ¿cómo cambia la función de pérdida? Esos son estos números, estas derivadas. ¿Sí se capta? Para los que vienen de ciencia y tecnología, ¿qué les parece la idea? Está muy elegante, ¿no? Es una aplicación de las derivadas muy bonita. Puntualmente, esto representa cuánto es que la importancia S de la neurona J de la capa I y su sesgo afectan al resultado final. Si el valor absoluto de alguno de estos es grande, es porque esa neurona está proporcionando demasiado peso a la decisión final. Es una neurona muy importante. En cambio, si estos dos son pequeñitos, si estos dos números son pequeñitos, es porque esa neurona no está afectando tanto al sistema, al error final, a la pérdida final. Te repito, dependiendo del tamaño de estos números, va a ser la importancia que tiene la neurona dentro del sistema. ¿Qué tan importante es esa neurona? Ajuste de pesos. Una vez calculadas estas responsabilidades, es decir, estos números, una vez que los calculas, cada peso y sesgo se van a transformar, se van a reajustar. ¿Cómo va a suceder? El peso actual lo vas a cambiar por el peso actual menos eta, el incremento, el valor de importancia que tiene ese peso. Acuérdate, dijimos, las parciales, estas derivadas, es qué tan importante es el peso de esa neurona. El sesgo, los pesos W, qué tan importante es la neurona como tal. Entonces, me está diciendo, vas a cambiar ese peso por el peso que tienes menos un cierto eta, ahorita explico qué es, un cierto numerito, por la importancia de la neurona, ya sea para actualizar pesos o para actualizar sesgos. Fíjate en el sesgo, a lo mejor está más sencillo de entender. Está diciendo, el sesgo lo vas a cambiar por el sesgo actual menos la importancia del sesgo. ¿Qué tan importante es el sesgo? Acuérdate, les dije, si el sesgo es grande es porque la neurona es muy importante.
Si el sesgo es pequeñito, es porque la neurona casi no importa. Entonces acá, así lo puedes leer. El sesgo lo vas a cambiar por el sesgo que ya tiene menos la importancia de ese sesgo. ¿Sí se va captando? Me hacen preguntas, cálculo fraccional, bueno, ahí no me meto. El objetivo es que no haya neuronas muy importantes la una de la otra, ¿no? No tanto así, Santiago, sino lo que vas a buscar es que los pesos se equilibren. Porque sí puede haber neuronas más importantes que otras, no es tanto problema eso, pero la cosa es más bien que repartas de manera, digamos, justa, de alguna forma, repartas de manera justa la responsabilidad del error a todas las neuronas. ¿Por qué el operador es negativo? Pregunta Jorge. Ah, bueno, antes de ir al menos, primero les platico qué es este numerito eta. Este numerito eta se le conoce como la tasa de aprendizaje. O sea, qué tanto le dice el gerente a la neurona que tiene que mejorar. Por ejemplo, si este numerito fue muy grande y se cometió un error muy grande, o sea, digamos que hubo un gran error, que la L fue grande, se cometió un gran error, y descubres que esta neurona tiene un sesgo demasiado grande, es un portero demasiado exigente. Entonces, con esta ETA, lo que le dices es, cambia mucho tu exigencia. Por ejemplo, digamos que este tiene una exigencia, esta neurona, digamos que esta neurona tiene una exigencia, o sea, un sesgo muy grande. Es un cuate muy racista, no sé, algo así, es un cuate muy elitista, tiene un sesgo muy grande. A lo mejor está acostumbrado a antros europeos y lo contrataron no sé, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Para no quemar. En Celaya, ¿no? Aquí con mi, me acordé de un lugar, ahí con el Wicca. Digamos que lo contrataron ahí, pero el cuate entrenó, aprendió a ser portero allá en Europa, entonces se lo traen para acá a un bar de muy mala muerte, pues no deja pasar a mucha gente. Y el lugar, digamos que no es un lugar tan exclusivo, entonces eso al gerente le trae pérdidas. Entonces, este valor sería muy grande, este de acá, porque acuérdate que es la importancia del sesgo. Si, como este valor, como la importancia del sesgo es muy grande, este eta, que es como que el regaño del gerente o la sugerencia que el gerente le haría, tiene que ser tal que le baje la importancia al sesgo. Sería más bien acá, ¿no? Que le baje la importancia al sesgo. Ahora, ¿por qué se hace con un menos? Pues eso tiene que ver con un concepto en matemáticas que se llama vector gradiente. Básicamente lo que te está diciendo es en qué dirección apuntas para disminuir la importancia. Por eso es que se resta. Y sustituyes, obtienes un nuevo sesgo. Este nuevo sesgo ya debe estar mejorado, ya debe ser mejor que el anterior, ya te debe producir mejores resultados que el sesgo original. O sea, aquí es cuando después de esta flechita que apunta hacia la izquierda, aquí es cuando este mesero o este portero dice, va, le voy a bajar de elitismo. ¿Sí me explicó? Entonces tienes varios conceptos, que es el sesgo, la importancia del sesgo y el regaño, la sugerencia del gerente, que es el valor de ETA. Este valor de ETA puede cambiar de capa a capa, puede cambiar incluso de neurona a neurona. O sea, el gerente puede decirle a cada uno de los porteros cuánto tiene que cambiar. Digamos, en prácticas iniciales de Deep Learning, se toma la misma ETA para todos, o sea, a todos los regaña igual. Pero ya en la práctica real, cada neurona va a tener su propio ETA, que es como decir que el gerente habla personalmente con cada uno de los porteros. ¿Qué es lo que preguntas, no, Aaron? Si es la misma ETA o las ETAs cambian. Entonces, en la práctica inicial, o sea, cuando uno va aprendiendo Deep Learning, te tomas la misma ETA. Pero ya en la vida real, cuando lo programas,
que es como lo vamos a hacer con Python. En la realidad, tomas una eta para cada neurona, que es como hablar personalmente con cada uno de los porteros. Decirle, a ver, tú tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto, bla, bla, bla. ¿Sí se va captando? Díganme. Así, si un portero exageró un criterio, se le baja un poquito. Si ignoró algo importante, se le sube un poco. Los porteros estrictos pueden volverse más flexibles y viceversa. Este proceso se va a repetir con muchos clientes y poco a poco la red va a afinar sus criterios, a aprender patrones y a mejorar sus decisiones. O sea, va a llegar el momento en el que lleguen tantos, en el que hayan llegado tantos clientes, que a la hora de ir modificando los pesos, con cada uno aprendes algo nuevo, aprendes a modificar tus pesos. Entonces, cuando tienes muchos clientes, vas a tener ya muchos cambios en tus pesos y estos errores, en teoría, se tienen que ir disminuyendo. Siempre se va a disminuir o a bajar. En teoría siempre se va a ir disminuyendo porque precisamente está aprendiendo para que la L, la función de pérdida, sea cada vez más pequeña. Sí, entonces, en teoría, el error debería ir disminuyendo. ¿Estamos? El descenso de gradiente, exactamente, Bruno, es lo que en matemáticas se conoce como descenso de gradiente. ¿Qué es básicamente esto? También ahí aparece el signo menos. Entonces, vámonos a un ejemplo. Teníamos ayer las entradas 2, 1, 5, que son las que puse acá. 2, 1 y 5. Hicimos toda la red neuronal con los pesos que nosotros dimos, los sesgos que nosotros dimos, todo lo que hicimos ayer. Esto de acá, todas estas cuentas. O sea, habíamos plantado esta red 3, 2, 3, 4 con estas matrices de pesos, estos sesgos, incluso dábamos quiénes eran las funciones de activación, la función de activación de la última capa, la función de activación de la segunda, la función de activación de la primera, etcétera. Calculamos pensamientos crudos y procesados de cada una de las capas y finalmente llegamos entonces a YEGOR. 4 resultados porque la última capa tiene 4 neuronas. ¿Está? ¿Sí lo recuerdan de ayer? Sí, es que no me puse tan técnico para los que comentan del operador Nabla y el descenso de gradiente. No puse tan técnico porque hay muchos que no saben de cálculo diferencial en varias variables. Pues por eso no lo hice así. Sino me voy mejor así como que puntualmente, neurona por neurona, explicándoles lo que sucede y no capa por capa. O sea, todo esto que les acabo de explicar, todo esto, también se podría explicar en vez de neurona por neurona, como lo hice acá. Se podría explicar capa por capa utilizando matrices, pero sí es más complicadito de seguir la idea. Entonces, teníamos la entrada 215 y esta nos dio como resultado ayer 18, 6, 63, 47, 7 y menos 4, 7. Es lo que me dio acá ayer. Estos de acá. El Yegor. Supongamos que por alguna razón sabemos que para esta X, 215, se debió haber tenido como resultado final 20, 60, 40 y 0. O sea, digamos que esta es la realidad. 20, 60, 40 y 0. Pero a nosotros nos dio 18, 6, 63, 44, 7 y menos 4, 7. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que nos dio el sistema, lo calculamos ayer, pero supongamos que somos dioses y sabemos que la realidad debió haber sido 20, 60, 40 y 0 para estos datos 2, 1, 5. ¿Se capta? No, Alberto, la Y en lo general no la vas a conocer. Ahorita es nada más suponiendo. La puedes conocer para entrenar nada más, pero en realidad a ti te interesa la red neuronal para hacer predicciones de cosas desconocidas. Entonces, para entrenar, pues sí necesitas conocer Y, pero ya en la práctica, en la realidad, Y no la vas a conocer.
Es como les hacía la analogía del niño con el examen. Tú tienes un niño que le vas a dar un cuestionario para estudiar para su examen. Entonces, se pone a estudiar el niño para su examen, ahí está entrenando, tiene las respuestas del cuestionario y el día del examen esa es la prueba. Ahí es en donde realmente tiene que demostrar si aprendió. Entonces acá es como si fuera la respuesta del cuestionario y estas fueron las respuestas que dio el niño. El niño es el niño 215. Entonces repito, X sería el niño, Y gorro serían las respuestas que él dio en el cuestionario y Y solita serían las respuestas verdaderas del cuestionario. Eso sí lo puede ver. La cosa es que ese niño va a ir después a aplicar un examen. Ahí no va a conocer las respuestas. Ahorita estamos en el proceso del cuestionario, que aprenda con un cuestionario. ¿Sí me explico, Alberto? Dime, dime. Es que sí es medio complicado esto de captarlo, lo de la Y real y la Y predicha. Porque uno dice, entonces, ¿qué chiste tiene si yo ya conozco a Y real? Es que estamos en una etapa de entrenamiento apenas. En la realidad, la Y real no la conoces. No la vas a conocer porque de hecho es la que quieres predecir, es la que quieres estimar. Digamos que el error cometido lo vamos a medir de esta manera. Un medio de primera coordenada de Y, es el Y1, menos primera coordenada del Y gorro. Lo elevas al cuadrado. Y así con todas las demás. Es lo que se conoce como el error cuadrático medio. Se le pone un 2 acá, se divide entre 2, para que a la hora de sacar derivadas haya limpieza en las derivadas. No afecta para nada el procedimiento. Se le podría quitar y te va a dar los mismos resultados, pero ya no es tan limpio el proceso. Entonces, así es como vamos a calcular la función de pérdida. Y vamos a tomar como tasa de aprendizaje eta igual a 0.001. La misma eta para todos. ¿Se entiende entonces qué es la función de pérdida y la tasa de aprendizaje? Bueno, la tasa de aprendizaje, repito, es muy intuitiva, ¿no? Les decía, es que tanto le dice el gerente al mesero, al portero, que tiene que cambiar 0.001. La L es cómo voy a medir el error. Pues digamos que, voy a borrar estos. Yo tengo entonces estos valores, 18.6, 18.6, 63, 47.7. Y menos 4.7. Esto sería Y gorro. Y gorro no es un número nada más, pueden ser varios números. Y tengo 4 números porque hay 4 neuronas en la capa de salida. Y el Y verdadero era 20, 60, 40, 20, 60, 40 y 0. Entonces lo que me está diciendo acá en este caso es que la función de pérdida sería, tengo que hacer esto menos esto y elevar al cuadrado. Hago lo mismo con todos los demás. Finalmente hago la suma de estos y divido entre 2. Ahí está. Se estoy sumando estos y dividiendo entre 2. Cada uno de estos, cada uno de los que tengo sombreados, es uno de estos. Y1 menos Y1 gorro, Y2 menos Y gorro al cuadrado, Y3 menos Y3 gorro al cuadrado, Y4 menos Y4 gorro al cuadrado. ¿Está? ¿Se entiende? Puso 64 en lugar de 63. Ah, ok, sí. De razón, gracias. 63, ahí está. Entonces, ¿sí se entiende cómo funciona cómo trabaja la función de pérdida en este caso? Simplemente se agarra este de acá menos este de acá y eleva al cuadrado. Luego el 63 menos el 60 y eleva al cuadrado. 47, 7 menos 40 eleva al cuadrado. Menos 4, 7 menos 0 eleva al cuadrado. Y esos 4 cuadrados que obtuvo, los suma. Al resultado final lo divide entre 2.
Es esto. O sea, cometió un error de 46.17. ¿Está bien? Bien, entonces. Para esta pérdida, la parcial de L, la derivada de la pérdida con respecto de cada una de las componentes del sistema, con respecto de las Y, es simplemente derivar acá. Le derivas, por ejemplo, con respecto de Y1, pues te queda Y1 gorro menos Y1. Derivas con respecto de Y2, te queda Y2 gorro menos Y2. Entonces aquí está claro. Dicho esto, veamos cómo actualizar los pesos y el sesgo, por ejemplo, de la segunda neurona de la capa de salida. O sea, cómo se actualizan los pesos de este animal. Cómo se actualizan sus pesos y cómo se actualiza su sesgo, cómo se actualizan todos los parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene esta neurona? A ver, díganme. ¿Cuántos parámetros tiene esa neurona naranja? Lo pueden ver desde ahí, desde el dibujo. Exactamente, Bruno César Vianney tiene 4. Tiene 3 pesos y un sesgo. 4 parámetros. 3 pesos y un sesgo. ¿Está? Bueno, fíjate, nuestro objetivo, ¿cuál es? Yo quiero calcular estos que están acá. Entonces tengo 3 pesos, así que tengo que hacer 3 cálculos de estos. Y tengo un sesgo, entonces un cálculo de estos. Ahora, a ver si me pueden seguir, déjenme tomarle foto a este. Déjenme tomarle foto a este. Ahí está. Porque le voy a necesitar esta imagen. Para no andar subiendo y bajando. Estoy aquí. Ajá. Ah, bueno, de hecho, esto es a lo que le tomé foto. Sí, es lo que necesitaba. Veamos cómo actualizar los sesgos, los pesos y el sesgo de la segunda neurona de la capa de salida. Para esto, pues como la última capa intermedia tiene 3 neuronas, entonces hay 3, es lo que acabamos de preguntarnos, hay 3 pesos en esta, porque la capa anterior tiene 3 neuronas, y hay un sesgo. Entonces, para S igual a 1, 2, 3, o sea, para cada uno de los pesos, de los W, tengo que calcular quién es la parcial de L con respecto al peso. Y además tengo que calcularme, por otro lado, la parcial de L con respecto al sesgo. Por regla de la cadena, la parcial de L con respecto al peso, ¿qué es? Parcial de L con respecto al peso es la parcial de L con respecto al pensamiento procesado por el pensamiento procesado, la parcial del pensamiento procesado con respecto a la parcial del peso. Entonces simplemente es regla de la cadena, aquí. La parcial de L con respecto al pensamiento crudo, perdón, dije procesado, es pensamiento crudo. La parcial de L con respecto al pensamiento crudo es la parcial de L con respecto a la predicción de la segunda neurona por la parcial de la predicción de la segunda neurona con respecto al peso, al pensamiento crudo de la segunda neurona. Entonces, esto que está en rojito es esto, y lo que está en azul lo dejo igualito. La parcial del pensamiento crudo con respecto al peso. Esto es pura matemática, aquí sí no es meterle interpretación, es pura matemática. Pues aquí no les podría decir, significa que tanto el mesero o el portero con respecto del gerente y la decisión final. Seguramente sí hay una interpretación matemática, pero ahorita de momento no se me ocurre tan directo. Bueno, más o menos. Por aquí más adelante como que sí hay una. Aquí lo que tengo es, quiero calcular este número parcial, o sea, cómo cambia el error con respecto al peso de la segunda neurona de la capa de salida. Entonces, es el cambio del error con respecto al pensamiento crudo
de la segunda neurona de la capa de salida por cómo cambia el pensamiento crudo de la segunda neurona de la capa de salida con respecto al sesgo de la segunda neurona de la capa de salida. Si se lee bien feo, ¿ah? Y este es el más sencillo de entender. Cuando vas de la capa de salida, cuando quieres cambiarlos de la capa de salida, los otros sí se vuelven mucho más complicados. Entonces, para calcular estos dos numeritos, necesito calcular estos rojos, este azul y este verde. Este rojito que está acá, pues es el mismito que tengo aquí. Por eso los puse el mismo color. Entonces, en realidad necesito calcular estos rojos, este azul y este verde. Esos ya son relativamente sencillos de calcular. Por ejemplo, a ver, ¿cuál? Parcial de L con respecto a la segunda variable. La L era esta. Ya sé cómo es la parcial de L con respecto a cualquier variable, es solamente esta diferencia. Entonces, este rojito de acá está muy sencillo. Parcial de L con respecto de la segunda variable es esta diferencia, que en nuestro caso, el Y2 gorro es 63, el Y2 es 60. Entonces, solamente 63 menos 60, 3. Ahí está. Entonces, ya tengo a este primer rojito. Ahora, Y2. Y2, ¿cómo se define? Y2 es el segundo pensamiento procesado de la capa de salida. Pero el segundo pensamiento procesado de la capa de salida, ¿qué es? Es transformar al segundo pensamiento crudo de la capa de salida. ¿Y cuál era la regla de transformación? Simplemente multiplicar por 100. Eso lo dijimos desde ayer, lo teníamos acá. La forma de transformar los pensamientos crudos en la capa de salida es multiplicarlos por 100. Entonces, esto ya está. Tendría esto. Por lo tanto, si yo derivo a Y2 con respecto de la segunda neurona, perdón, con respecto del pensamiento crudo de la segunda neurona, pues me va a dar simplemente 100. Entonces, la derivada de este con respecto de este, pues es 100. Entonces ya tengo a este rojo, que es la derivada de la derivada del segundo resultado, de la segunda coordenada del Y gorro, con respecto del pensamiento crudo de la segunda capa. ¿Sí me van siguiendo? Díganme. Gorro 2 es la segunda clase. Gorro 2 es a ver, ¿dónde anda Gorro 2? Acá. Es la segunda coordenada de gorro, de Y gorro. ¿Sale? Más claro que el chapopote. Entonces, ya tendría este rojito. Por lo tanto, ya tengo el producto de estos dos rojos, que sería 3 por 100, 300. Pero el producto de estos dos rojos era este rojo, que es el mismo que este rojo, y entonces, por lo tanto, ya tendría este 300 y este 300. Ya nada más me falta el azul y el verde. Pero estos también son muy sencillos de calcular. Muy, muy sencillos de calcular. ¿Por qué? Fíjate, yo quiero la derivada de z con respecto de las Ws, pero la z se define directamente en las Ws, fíjate. La z, ¿qué era? Eran las Ws multiplicadas por las A's más el sesgo. Entonces, calcular la derivada con respecto de cualquier W es muy sencillo. Por ejemplo, si quiero calcular la derivada con respecto de esta W, todo se muere y nada más sobrevive este número, el A22. Si quisiera calcular la derivada de Z con respecto de la primera W, o sea, con respecto de esta W, todo esto se muere, serían constantes, y nada más sobrevive esto. Ahí nos facilita que haya dependencia lineal. Entonces, simplemente la derivada de la Z con respecto de la W es el pensamiento, el pensamiento procesado de la capa anterior, de la segunda capa. Y el otro es todavía más fácil, que me está diciendo la derivada del pensamiento crudo con respecto del sesgo.
Pero, pues, con esta misma expresión, cuando derivo con respecto del sesgo, todo se muere y esto se convierte en un 1. Pues ahí está. Ya tengo entonces a azul y a verde. Ya tendría rojo, azul, verde, y por lo tanto ya tengo estos cambios. Ya tendría las importancias de los pesos y las importancias del sesgo. Solamente sustituyo. Me está diciendo, concluimos que la parcial de L con respecto a la W, la parcial de L con respecto a la W, fíjate, es rojo por azul. Sería rojo, que es 300, aquí está, 300, por azul, que es simplemente la A. Y entonces, pues para S igual a 1, o sea, ¿quiénes son las coordenadas de la A? La primera entrada de la A era 0.148, son estos que están aquí. Digo, no te asustes mucho, esto no lo vamos a estar haciendo a mano. Esta es la A2. Entonces son estos valores. Son estos los que aparecen acá. Les decía, no te asustes mucho porque no lo vamos a hacer a mano, es solamente para que sepas cómo está trabajando internamente. 0.148 menos 44.8 y menos 9.73 son los valores de A2. Se hacen las operaciones del 300 por cada uno de ellos. El 300 es este 300 por cada uno de ellos y entonces obtienes quiénes son las importancias. Y para el otro, para la importancia del sesgo, cuánto contribuye el sesgo al resultado final, el sesgo de la segunda neurona de la capa de salida, cuánto contribuye al resultado final, será simplemente rojo por verde, ¿no? Rojo por verde. Rojo dijimos vale 300, verde vale 1, 300 por 1, 300. Estos serían las tres importancias o cuánto contribuye cada uno de los pesos de la segunda neurona de la capa de salida al error, y esto es cuánto contribuye al error el sesgo de la segunda neurona de la capa de salida. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende o está muy feo? Esa función de pérdida ya está definida. Sí, yo la di por hipótesis. Ahí está función de pérdida. Aquí yo dije quién era. Yo no me estoy inventando ninguno de los valores, ¿eh? Les decía, Y gorro, ya lo habíamos calculado desde ayer. Esta Y sí es la que estoy proponiendo ahorita. O sea, yo estoy diciendo que esto debería haber sido la verdad, la realidad. ¿Sí? ¿Cómo sabía que Y2 gorrito era igual a 100Z? Es la definición. Acuérdate, Santiago, también lo vimos ayer. Era la definición. El Y gorro no es otra cosa más que el pensamiento procesado de la capa de salida. O sea, nada más le estamos cambiando el nombre, pero el Y gorro es el pensamiento procesado de la capa de salida. ¿Y cómo calculas los pensamientos procesados? Son las funciones en el pensamiento crudo. Y nosotros ayer habíamos dicho que la función en la capa de salida era 100 veces lo que le pusieras, 100 por algo. ¿Sale? Sí, por eso sabía esto. Por eso sabía esto. O sea, desde ayer ya habíamos dicho que íbamos a tomar esta F en la capa de salida, la de 100. La de F de algo igual a 100 por algo. Y entonces ya tendríamos las cuatro importancias. Habíamos dicho que iban a ser 3 de estas y una de estas. Ya están. Son estas 3 y esta. Ahora se hace la sustitución. La sustitución, como habíamos dicho que era el peso actual menos eta por lo que acabamos de calcular. Los pesos actuales, esos los teníamos de ayer también, son estos, menos 0,2, 0,5 y menos 0,6, son los pesos de la segunda neurona, y el sesgo actual es 0,3.
Entonces, a esos valores son a los que hay que modificar. Repito, estos, 0,2, 0,5 y menos 0,6, y este, 0,3, porque estamos hablando de la segunda neurona de la capa de salida. Por eso era importante lo de entender qué significaba cada fila de la matriz de pesos. Entonces andamos por acá, aquí. Los nuevos parámetros de la neurona 2 de la capa de salida sería el nuevo parámetro, sería el antiguo, menos 0,2. Déjenme tomarle una foto, no estar subiendo y bajando. Acá. Ahí. Que era menos 0,2, aquí está, por eso está menos 0,2, menos eta, que era 0,01, yo lo pedí así, esta eta, yo le estoy pidiendo así, eta igual a 0,001, entonces menos eta, la importancia, 44.4, eso me da como resultado menos 0,244, y así con todos los demás. Este sería el nuevo peso de la segunda neurona de la capa de salida, es el antiguo peso, 0,5, 0,5, menos eta por la importancia, menos 134,4, menos 134,4, eso me da el 0,63. Después el tercer peso de la segunda neurona de la capa de salida es el peso actual, que es este, menos 0,6, menos 0,6, menos eta, la importancia que calculé, menos 291, menos 0,30. Y el nuevo sesgo es el sesgo actual, que es 0,3 menos eta, la importancia que calculé, 300. 300 me da 0. Si haces eso, esto lo acabamos de hacer para la segunda neurona de la capa de salida. La capa de salida tiene 4 neuronas. Entonces, si haces esto para cada una de las 4 neuronas, obtienes la nueva matriz de pesos. Todo este procedimiento que acabamos de hacer, si se lo haces a cada una de las 4 neuronas de la capa de salida, ahorita nada más se le hicimos a la segunda neurona, te va a dar esta nueva matriz de pesos. Fíjate cómo esta fila, la segunda fila, que correspondería a los pesos de la segunda neurona, pues son precisamente los que acabamos de calcular. Menos 24, 0,63 y menos 30. Es esta fila. Y el nuevo sesgo, que da un 0 acá, que es este 0. Estos serían los nuevos sesgos si yo le aplicara este procedimiento a cada una de las otras 3 neuronas de la capa de salida. Y entonces así es como modifiqué los sesgos y los pesos. Sí, no, esto lo hace Python en automático. ¿El verde de dónde salía? Este de acá. Parcial de Z con respecto de B. Es que son, mira, la Z, antes de irme a las fórmulas, piénsalo así. ¿Cómo trabaja la regla de la cadena? La regla de la cadena es cómo cambia algo con respecto de una variable, pero cuando ese algo depende de muchas cosas intermedias. Eso es la regla de la cadena. La Z depende directamente de la B. Directamente. ¿Qué significa que depende directamente? Que la fórmula para calcular Z, ahí te aparece explícitamente B. Y sí es cierto, porque las Z es cómo se calculaban. Acuérdate que son los pensamientos crudos. Era, qué tanto peso le das a toda la capa anterior más el sesgo? Entonces, cuando calculas la parcial de Z con respecto del sesgo, todos estos se mueren, porque ninguno de estos depende del sesgo. Solamente sobrevive este, pero estás derivando con respecto de él precisamente. Por eso te queda un 1. ¿Sí, Bruno?
¿Cómo salió el azul? ¿Ok? ¿Cómo salió el azul? Este es la misma idea que acabo de decir de los sesgos. Te está diciendo cómo cambia Z con respecto de cada peso. Pero la Z depende directamente de los pesos. La Z depende directamente de los pesos. Nuevamente, ¿por qué? Porque como dijimos que se calculaban las Zetas, la importancia de la capa anterior más el sesgo. Esto lo vimos desde la segunda sesión, que así era como se definían los pensamientos crudos. Entonces derivas directamente. Tú quieres derivar con respecto del primer peso. Este sumando es el único que depende del primer peso. Todo lo demás se va a morir. Y cuando derivas esto con respecto al primer peso, ¿quién te queda? Pues solamente este valor, el A21. Si derivadas con respecto del segundo peso, nada más te queda el A22. Si derivadas con respecto del tercer peso, nada más te queda el A23. Sí, es pura regla de la cadena. El interesante más bien es este. Aquí es en donde más bien se nota el poder de la regla de la cadena, en el rojo. Porque te está diciendo cómo cambia L con respecto de Z. Pero en la definición de L, aquí está, no aparecen zetas. La L depende de las zetas a través de las Y gorro. Entonces ahí es en donde aparece la regla de la cadena. Por eso hacemos la L. Bueno, la L depende de las Y gorros y las Y gorros dependen de las, no, sí, aquí está, sí lo dije bien. La L depende de las Y gorros y las Y gorros dependen de las zetas directamente. ¿Por qué? Porque la Y gorro, ¿qué es? La Y gorro es la A, que al final del día es la función de activación aplicada a la Z. ¿Sí me explicó? Y este es el más sencillo, la capa final, la capa de salida, siempre es la más sencilla de hacer las cuentas. Les tengo otro ejemplo, pero no nos va a dar tiempo hoy, nada más les voy platicando rápidamente. ¿Dónde está? Ya me perdí, ¿dónde anda? Acá. ¿Qué pasa con la primera neurona de la capa 2? O sea, ¿qué pasaría ahora con esta? Con esta. Ahorita ya vimos lo que sucedió con esta, lo hicimos paso a paso, y en esta matriz, y en esta B, ya tendría lo que le había sucedido a las demás neuronas de esta capa. Ya tendría todas las modificaciones de estas. Pero ahorita lo hicimos paso a paso nada más para esta. De tarea les podría pedir que lo hagan, por ejemplo, para esta. Para esta. Ay. Que vean cómo quedan los nuevos pesos y el nuevo sesgo de esta. Tendrían que llegar a estos resultados, a esta fila, a estos y a este. Que no es otra cosa más que hacer lo que ya hice. De hecho, es muy poquito lo que tienen que cambiar. Tendrían que cambiar esto. Ya no valdría 3. Ahora, como es la cuarta neurona, ahora sería menos 4, 7. Sí, menos 4, 7, menos 0. Es lo que les valdría acá. Acá para la cuarta neurona. Esto se dejaría igual. Este que está acá, este 3 de dónde salió, pues sería este, que ya es menos 4.7 por 100. Acá todo esto es lo mismo, nada más que este 2 ya no sería A2, ya sería A4. Entonces aquí pondrías los valores de correspondientes a cuarta neurona. ¿Sale? ¿Las tareas tienen fecha límite de entrega? No. No, David, las puedes entregar en cualquier momento. Déjenme ir con preguntas. Aquí es cuando se responde la típica pregunta de esto, ¿para qué sirve? Ándale, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿De qué me servía calcular derivadas? El verde de dónde salía, ya lo expliqué. Qué bueno que estás en Python. Pues sí. Ahora solo calculamos el de la neurona 2 y el de las... Bueno, ya lo dije. Digamos, si queremos ir a capas más atrás, agregaría solo otra derivada en la regla de la cadena. Sí, intuitivamente así es, Enrique. Sí, porque digamos, por ejemplo, la segunda capa,
afecta a la capa de salida, pero también viene afectada por las anteriores, por las capas anteriores. Sí, esto se llama propagación hacia atrás, porque ya hizo estos cambios, ahora se sigue hacia la siguiente capa, que vendría siendo la capa 2. Las tareas en el foro, Iván. Entonces, por ejemplo, les platico rápidamente, pues todavía tenemos 20 minutos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la primera neurona de la capa 2? O sea, ¿qué pasa con la primera neurona de la capa 2? Ahí la función de activación en esa capa era el coseno. Queremos calcular la parcial de la pérdida con respecto de, acuérdate, como se lee, es el peso de la neurona 1 de la capa 2 respecto de la eseava neurona de la capa anterior. Como la capa anterior, esta, solo tienes 2 neuronas, entonces acá ya nada más hay que calcular 2. Aquí tuvimos que calcular 3, porque aquí estábamos parados en esta, y esta depende de 3 anteriores. Ahora estamos parados en esta depende de 2 anteriores, por eso ahora ya nada más hay que calcular 2 de estas. 2 de estas. Y un solo sesgo, porque cada neurona tiene nada más un sesgo. Acá, en este diagrama, pues ya les puede ir ayudando para los que saben el cálculo diferencial en varias variables. Este diagrama es el que les ayuda para entender la regla de la cadena. Los parámetros W2S de la primera neurona, o sea, los pesos de la primera neurona de la capa 2 y el sesgo de la primera neurona de la capa 2 no influyen directamente en la pérdida, no influyen directamente en la L, porque la L nada más depende de Y-gorro, pero dependen a través de pues, los pesos y el sesgo. Con los pesos y el sesgo construyes el pensamiento crudo de la capa 2. Utilizando la función de activación, construyes, o sea, el coseno en este caso, construyes el pensamiento transformado de la capa 2 y utilizando el pensamiento transformado de la capa 2, construyes el pensamiento crudo de la capa de salida. Utilizando los pensamientos crudos de la capa de salida, construyes la Y-gorro y a partir de la Y-gorro construyes la L. Esta es toda la dependencia. Así es como la L depende de los pesos de la segunda neurona, de la primera neurona de la capa 2 y del sesgo de la primera neurona de la capa 2. Con este diagrama ya puede ir quedando más claro la regla de la cadena. Digo, esto es para los que les interese meterse a la parte matemática. Sí, sí, ¿me explicó? No sé cuántos de acá sean matemáticos, físicos. Al menos hay un matemático, aparte de mí. Sí, los que estén en matemáticas y física. Los de ingeniería a lo mejor, pero es que ustedes ven muy rápido el cálculo diferencial en varias variables. Sí, yo me acuerdo que en ingeniería usualmente hasta llevan un solo curso de diferencial e integral en varias variables, ¿verdad? O sea, en un solo semestre ven las dos. Y nosotros no, nosotros sí vemos en un semestre, vemos diferencial en varias, medio año, 5 meses, dedicarse nada más a diferencial en varias variables, y otro medio año dedicado únicamente a integral en varias variables. En Aquatri, ¿qué es Aquatri, Tito? Sí, es que sí me acuerdo, por ejemplo, Gloria, que es Raúl, que son ingenieros, ellos en un semestre vieron diferencial integral y en otro semestre vieron diferencial en varias, integral en varias. O sea, en un año vieron todo el cálculo. Y los de física matemáticas, y me parece que también actuaría, sí, debe ser también actuaría, lo llevamos en 2 años. O sea, nos dan el doble de tiempo para ver los mismos temas, pues los vemos con más profundidad. Me dice Bruno, pero si es para la Z-Out 4, ajá, la azul, seguiría siendo A2S. Ah, ok. Sí, a ver, estamos en esta, ¿no? Que les había dicho de tarea para los que quieran,
que lo hagan para la cuarta neurona de la capa de salida. Entonces, ¿qué te cambia? Este 2 cambia por un 4. La S y el out están iguales. Entonces, aquí seguirías teniendo que calcular 3 y aquí también tendrías que calcular solamente 1. Luego, ¿qué cambia? Acuérdate, todos los 2 que ves arriba van a cambiar por un 4. Todos los 2 que ves arriba van a cambiar por un 4. Z out 2, sí, también este cambiaría por un 4. Este también. Acá todos los 2 que ves arriba cambian por un 4. Pues es nada más el único cambio que le tienes que hacer. Ah, bueno, este A2S, déjame pensarlo. Este A2S viene de acá. Aquí dice Z2. No, esto está bien. Estos van a valer los mismos. 0,148 menos 44,8 y menos 9,73. Claro, porque estas son las contribuciones que hace la capa anterior. Tú estás parado acá. Tú estarías parado acá. Pero las A2 son las contribuciones que hicieron estos. O sea, el A2, 1 de arriba, es lo que manda este. El A2, 2 arriba, es lo que manda este. Y el A2, 3 arriba, es lo que manda este. Estos no dependieron de esta capa, de la cuarta capa. Entonces, estos se quedarían igualitos. Estos valores, 0,14,8 menos 44,8 menos 97,3. Los que te van a cambiar son estos. Este 100 va a seguir siendo 100 también. Y este 3 va a ser simplemente menos 4,7 menos 0. Y ya está, ya lo terminamos. Ah, fíjate, salió rapidito. La función de activación de la capa 4, Santiago, ya lo preguntaste 2, 3 veces, es 100 por algo. ¿Sí se entendió, Bruno? Y sí, justamente es lo que dices al final de tu comentario, ¿verdad? Llegó Rho menos Y es menos 4,7. ¿Sí? Y digo, está interesante hacerlo así a mano, ir viéndolo cómo va sucediendo a mano, para que se entienda la propagación hacia adelante y la propagación hacia atrás. Ahora, en algún momento les platicaba, esta es una caja negra. Realmente tú nunca vas a poder ver estas operaciones, porque de entrada, en este ejercicio que estamos desarrollando, yo les di quiénes eran estas Ws. Pero la verdad es que la gran mayoría de las veces estas Ws se eligen de forma aleatoria. O sea, las W iniciales del sistema se eligen de forma aleatoria y después él va a hacer las transformaciones. Así que de entrada, desde el primer paso, tú no vas a conocer quiénes son estas. Se asignan de forma aleatoria. Ni los sesgos tampoco, también se asignan de forma aleatoria. Entonces sería 100 por menos 4,7. Sería 100 de acá. Ahora vamos a ver. Tendría que ver los números. 100 de acá. Ajá. Ándale, sí. Este que está acá 3%, ya no sería 3%, sería menos 4,7%. Estos 300 ya serían menos 4,7%. Estos se quedan iguales. Y les tienen que salir entonces estos valores. Los últimos, los de la última fila. Y ¿quién tendría que ser entonces? Menos 4,7 por 1. Hay algo que no me está dando. Porque acá me tiene que salir 1,170. ¿Y aquí cuánto sería? A ver, este sería el menos 4,7. 100, esto está bien. Aquí sería el menos 4,7 por 100, o sea, menos 470, ¿no? Menos 470 sería acá. Y aquí siempre es un 1. No sé, a lo mejor aquí hay un error en este. Porque no me está dando. O me estoy equivocando en algún detalle. Revísenle para el de la cuarta neurona. Que si es menos 4,7, menos 0, pues es menos 4,7. Y acá. A ver.
Ah, ya. Sí, es que es la actualización, o es el sesgo actual menos la actualización. Yo estoy poniéndole acá, ahorita como lo pensé, estaba poniendo este valor directamente, de acá, pero no, a esta hay que multiplicarlo por eta y después hacer el valor actual, el sesgo actual, que es no lo tengo aquí, no. Bueno, es el sesgo actual, menos eta veces la actualización, la importancia. O sea, es esta fórmula, esta que está acá. Es el sesgo actual menos eta veces la importancia. La importancia entonces es como menos, ¿qué? Menos 470 o algo así, por eta, que es 0.001, y ya nada más hay que fijarse en quién era el sesgo, el Bout 4. Creo que era 0, ¿no? Aquí está, el Bout 4. Ah, es este. Bueno, 0.047. Y ahí sí ya debe salir entonces el resultado. Sí, es que no le estaba, me ha faltado multiplicarlo por eta. Todo lo que hice, todo lo que hicimos en la clase estuvo bien. Ahorita me estoy refiriendo al ejemplo de la cuarta neurona. ¿Sale? ¿Dudas? Y les decía, utilizando este caminito, podríamos ver, por ejemplo, les comentaba, qué pasa con la primera neurona de la segunda capa. O sea, tú quieres calcularte la parcial de L con respecto de los pesos. La L, para llegar desde la W a la L, debiste haber pasado por todos estos caminos. Entonces se te van a ir apareciendo las derivadas parciales respecto de cada uno. O sea, vas a tener la parcial de L con respecto de las zetas, después vas a tener que calcularte la parcial de Z con respecto de las A's, luego la parcial de A con respecto de las Z's, de esta Z2, y finalmente la parcial de la Z2 con respecto del peso. Este paso es en donde ya aparece el Z2 igual a W por A más siguiente W por A más siguiente W por A más B. De este paso a este es en donde aparece la función de activación, el coseno. De este paso a este es nuevamente un plano, porque la Z depende de la 2 a través de la W, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, y aquí se los dejé, ¿eh? O sea, aquí viene el caminito más o menos de cómo seguirlo. No sé si quieran que lo haga mañana o ya avanzamos. Sí, esto se llama propagación hacia atrás, porque fíjate cómo va haciéndolo así. O sea, después del problema que tuvo, o sea, del error que tuvo, actualiza estas, ya que actualiza estas, actualizó estas, actualiza estas, y desde acá, los resultados que obtenga desde acá, los coloca aquí y otra vez empieza hacia adelante. Podemos cerrar con eso. O sea, repito, nosotros habíamos empezado con estos datos, 2, 1, 5. Estos los empieza a lanzar hacia adelante. Llega hasta acá. Aquí da un resultado. Ahora se va a dedicar a actualizar los sesgos para disminuir el error. Primero actualiza estos, pum. Después actualiza estos, y aquí va a obtener nuevos resultados que son los que va a retroalimentar desde acá. Ya no va a valer 215, sino aquí ya van a haber otros números. Con esos otros números vuelve a irse hacia adelante con el mismo, con la misma idea. Vuelve a recalcular el error, se vuelve a ir hacia atrás. Y así hasta que tú le pidas, por ejemplo, que el error sea más pequeño que, no sé, que 1 o que 0.5. O sea, detente de actualizar cuando el error cometido sea más pequeño que 0.5. En ese momento detiene y ya tendría quiénes son los pesos. De tarea se les va a quedar entonces hacer los cálculos que hicimos, pero para la cuarta neurona de la primera capa. Entonces, si quieren que lo haga mañana, el de la primera neurona de la tercera capa, o prefieren que avancemos con tema. ¿Sí lo hago? Ok. Ya casi lo tengo, es lo bueno. Bien, entonces. Bueno, vamos a dejarla hasta acá. Espero que la clase les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Continuamos el día de mañana. Hasta mañana.